Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos siguen en el 89.5 de FM, y buenos días a la gente que nos sigue en TV UAC en el canal digital 24.1. Como todos los miércoles a las 9 de la mañana estamos en una emisión más de Tetras con la maestra Rocío Méndez y su servidor Ángel Valderas Puga. Este teléfono es en vivo. Este programa es en vivo. El teléfono al que se pueden comunicar con nosotros en cabina es el 192-1200, precedido del 442, 192-1200, extensión 37120 o 442-192-1293. 442-192-1293. Se pueden comunicar también con nosotros en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Este programa se retransmite todos los sábados a las 5 de la tarde. Y también nos pueden seguir por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Y bueno, pues comenzamos, Rocío, nuestro querido Querétaro, con esta nueva administración municipal del exdiputado federal Felifer Macías. Y bueno, el segundo periodo de Mauricio Curi, después de una votación masiva el 2 de junio, en el que el PAN, partido que gobierna Querétaro, se sigue achicando y se sigue achicando cada vez más, y lo acabamos de ver en su triste elección interna, en donde el PAN elige al líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, como su nuevo dirigente nacional, pues a pesar de toda la corrupción ya comprobada, hoy en la mañana se le hizo una pregunta a la doctora Claudia Sheinbaum de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, se queja de que la doctora Claudia Sheinbaum lo ubica como el jefe del cártel inmobiliario. Y pues la doctora Sheinbaum, que es licenciada en física, que tiene una maestría, un doctorado en ingeniería, pues de manera contundente dice, pues es que es el líder del cártel inmobiliario. O sea, ¿qué puede hacer? Pues si es el líder del cártel inmobiliario, ¿por qué no señalar que es el líder del cártel inmobiliario? Y se dieron incluso datos. Yo creo que eso ha generado un descontrol en las filas de Acción Nacional en Querétaro en términos de cómo actuar ante la ciudadanía. Y lo que hemos visto en Querétaro, pues es un retroceso en términos de relación de este poder público panista, gobierno del Estado, gobierno municipal, con esta idea de las derechas, que no es exclusiva ni del PAN ni de Querétaro, donde viene esta palabrita que usaba, por ejemplo, Mussolini, que viene del fascismo, que es orden, ¿no? Meter orden, que ya partes de la idea de que es un caos, de que es un desorden, etcétera. Y bueno, las derechas traen este chip del orden. El PAN ya gobernó durante 2 sexenios a nivel nacional. Seguimos pagando las consecuencias de esta desastrosa y falsa guerra al narco, que nunca fue tal, porque estuvo encabezada por un narco condenado, juzgado, ya encontrado culpable en Estados Unidos de narco, Genaro García Luna. Y bueno, Rocío, ¿cómo ves en Querétaro a este PAN? Pues no podemos decir que es nuevo, porque es el segundo trienio de Mauricio Curi en la gubernatura, pero también es la llegada en la capital de Felifer Macías. Fíjate en que
que efectivamente Curi, desde que entró al gobierno, ha mostrado una serie de actitudes represivas y quien ha estado acompañándolo en la Secretaría de Gobernación o en el gobierno municipal, pues han reproducido esas mismas actitudes que él tiene. Pero se han recrudecido fuertemente a partir del ingreso de Felifer Macías. Y vale la pena hacer una reflexión al respecto. Si bien él planteó durante su campaña, pues eso, que iba a poner orden, y que entendemos el orden como una actitud, un comportamiento de dominación y de control hegemónico en el que tiene el poder somete al que no lo tiene, diríamos que pues él lo está entendiendo de esa manera. A mí me llamó muchísimo la atención que teniendo unos cuantos días que había tomado el cargo, hizo la declaración de que habían tenido muchos intentos de negociación con los artesanos queretanos y que no habían logrado avanzar nada, y entonces usa la fuerza pública con perros para atacarlos y desalojarlos cuando estaban en una manifestación pacífica, hombres, mujeres y niños, exigiendo un espacio en donde poder trabajar para vender sus mercancías. Fue un ataque brutal, exceso de violencia, y luego los detienen, los llevan a la fiscalía. En la fiscalía le hacen el señalamiento de que pues no hay motivos para detenerlos porque no hay ningún delito que perseguir, puesto que estaban en una manifestación pacífica, y entonces los llevan a un centro de social y los retienen ahí durante 24 horas sin ningún cargo. Incluso se llevaron a algunos estudiantes que habían llegado a apoyarlos, se llevaron a un empleado de gobierno que estaba allí y lo confundieron y por casualidad pues se lo llevaron también. Y hubo intervención del doctor Gilberto Herrera como diputado federal para pues lograr llevarles el apoyo legal a los artesanos para que pudieran pues resolver su situación y salir libres. Entonces, este evento tuvo muchísimo rechazo social y se cuestiona más en términos de que pues el señor tenía unos cuantos días que había ingresado a la función, por tanto no se puede creer que haya habido mucha negociación y que se haya tratado de resolver la situación cuando pues eran unos cuantos días y una negociación no se resuelve en unos cuantos días. Entonces hay una confusión entre lo que es tener el poder desde el control y de la sumisión y lo que es lo político. Y lo político significaría entender que la sociedad es heterogénea, que en la sociedad van surgiendo diferentes demandas y diferentes necesidades dependiendo de los momentos históricos en los que nos encontremos, y que pues justamente quien gobierna tendría que estar gestionando en lo político acuerdos que puedan llegar a la solución de estos conflictos y no ejercer la fuerza pública de manera brutal como ocurrió en este caso y en otros que posteriormente se han venido suscitando. Sí, fíjate, a final de cuentas, presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, pues apenas tomó posesión el 1 de octubre. Efectivamente, cuando tú dices, oye, es que se tuvieron negociaciones, pues uno pudiera pensar que la primera acción que intentó hacer es negociar con grupos de artesanos, que a partir del
primero 2 de octubre, ¿no? Porque a final de cuentas es muy poco tiempo y no es creíble. Pero además hay elementos en donde uno ve la hipocresía del panismo en general, porque por un lado han magnificado, te recordarás, no solamente en este sexenio, viene desde atrás, a esta famosísima muñeca Lele, llevan réplicas de Lele a Europa, Lele por aquí, Lele por allá, ¿no? Las artesanas de Amealco, etcétera, pero pues no logran de alguna manera regular la cuestión de los vendedores ambulantes. En muchas ocasiones, funcionarios panistas viajan a Europa. Y en Europa hay vendedores ambulantes, en todos los países. Claro. En Francia, en España, en Alemania. Claro. ¿No? Por ejemplo, ahorita en Alemania está llena de vendedores ambulantes de los mercados navideños. Y yo me pregunto, ¿a qué van cuando viajan a Europa? O sea, no aprenden nada de cómo funciona el transporte público, de cómo se trabaja con vendedores ambulantes, pero sí esta hipocresía, ¿no? Lele, pero la represión a creadoras de muñecas tipo Lele. Por un lado vemos al gobierno de la República con este programa de Original para defender los diseños originales de los pueblos originarios de México ante el evidente plagio, incluso de grandes casas de moda a nivel internacional, que es una protección del trabajo. Y por otro lado vemos esta manera de llegar, y yo cerraría este comentario ahorita, pues también el doble rasero, porque a la delincuencia organizada no se le trata de esa manera. No se le trata de esta manera, con perros llegando, camionetas de la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a seguir comentando a ver cómo se desarrolla esta presidencia municipal con este hecho que vamos a seguir comentando, porque pues va a formar parte de una política del municipio de Querétaro durante los próximos 3 años. Pero no es el único. Este no es el único hecho, porque si fuera el único hecho, pues no estaríamos tocando el tema. Así es. Mira, yo entiendo que lo que está detrás de este tipo de comportamientos, cuando tienen el poder, digamos, el gobierno, están vinculados a una serie de actitudes, de creencias racistas, clasistas, de supremacía blanca y también pues el negocio en primera instancia, porque si bien hablamos de la Lele que tú mencionabas, la Lele ha servido para poner en desarrollo internacional la producción de las artesanas y artesanos queretanos, pero desde las tiendas y los negocios establecidos que hacen negocio con el trabajo de estas personas, comprándoles sus obras a precios muy bajos y luego los revenden a precios más convenientes, y que yo creo que detrás de este tipo de situaciones pues mucho tiene que ver también esos intereses de los negocios establecidos y pues del propio gobierno en relación a la venta de esos artículos que no producen ellos, que no fabrican ellos, que los hacen los artesanos, familias artesanas me comentaban que pasan por un filtro en el que revisan que sean trabajos de calidad. Y dicen, nosotros lo hacemos todo manualmente, obviamente por eso es artesano, por eso es trabajo artesanal. Y lo que se hace manualmente pues tiene a veces algún detallito porque es pues producto humano. Ahora han sacado algunos otros productos que están hechos con máquina y esos no presentan errores. Entonces prefieren comprar el que está hecho con máquina y nos descalifican los nuestros o nos los compran a precio muy bajo porque tiene errores.
Entonces, detrás de este tipo de comportamientos, pues hay intereses también, no es solamente una concepción como tal, sino que también los intereses de quienes están haciendo negocio y están lucrando con este tipo de situaciones, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, no es la única situación. Luego tenemos casos en los que a la policía municipal y a la policía estatal habla Curi de que es la policía mejor calificada, mejor preparada, que le han dado todos los apoyos y las capacitaciones necesarias, que compraron patrullas nuevas, etcétera, etcétera, pero también se le ha dado carta blanca para agredir, para violentar. Y tenemos otro caso muy reciente en el que detienen a una señora y su niña pequeña y las llevan esposadas a la patrulla porque deshojaron una flor de un jardín público. Entonces, realmente son excesos que no pueden seguirse permitiendo en un Estado de Derecho porque es una violación recurrente a los derechos humanos. Tenemos otro caso en el que estaba un evento público de Curi, de un acuerdo con Israel, y llegan unos estudiantes universitarios y sacan una bandera de Palestina, y una vez que se retiran de ahí les quitan la bandera y los detienen también la policía y también los agreden. Y eran 2 o 3 chicos solamente, no era una gran cantidad de estudiantes, y también lo hacen de la misma manera. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la posibilidad de la libertad de expresión? ¿Dónde está el respeto a los derechos humanos de las personas? Y yo no digo que hubiera estado bien tampoco que la señora y la niña hubieran deshojado la flor, pero con una llamada de atención hubiese sido suficiente, no era necesario detenerlas, y sobre todo, pues a la niña también la detienen y también las esposan a las 2, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos no pueden dejarse pasar sin cuestionarlos, no pueden dejarse pasar sin señalarlos, porque parece que la concepción de orden que entonces tiene este gobierno, pues es la de yo tengo el poder y yo reprimo y controlo, y se ignoran todas las necesidades, las demandas, los diferentes puntos de vista de lo heterogénea que es una sociedad cualquiera, y en donde todos tenemos pues el derecho a expresarnos y a plantear cuáles son nuestras necesidades. En Querétaro hay mucha desigualdad, no hay oportunidades igual de laborales, igual de condiciones de vivienda y de transporte y de todos los servicios básicos que se necesitan para un gran sector de la sociedad que se encuentra marginado, y pues el gobierno nada más funciona para unos pocos, que son los que tienen los mayores recursos, que son los que tienen las empresas, que son los que tienen los negocios grandes, y dejan de lado a todo el resto de la sociedad, y además aspiran a que no proteste, a que no demande lo que le corresponde. Y cuando intenta hacerlo, pues entonces viene la represión. Ha sido muy dramático ahora ver el empleo de los perros, incluso en el caso de los artesanos les quitaron los bozales y agredieron a las personas y las mordieron. Y eso es un extremo verdaderamente pues que hay que señalar, y que no hay que permitir que eso siga sucediendo en un estado civilizado como se supone que es el que nosotros tenemos, aun cuando sean panistas que se sienten acorralados, que se sienten que ya no tienen esa representación y ese reconocimiento social pues que alguna vez creyeron tener, y que empiezan ahora a quererlo mantener a partir de la represión y de la violencia. Y fíjate, esto que dice Curi y su policía, entre comillas, mejor preparada, pues hay que recordar el 5 de marzo de 2022 y la tragedia que sucedió en el Estadio Corregidora, donde se vieron
las enormes fallas del aparato policial en Querétaro, que hay que recordar que antes de Curi gobernaba también otro panista, Pancho Domínguez. Es decir, estamos hablando de que es el segundo sexenio seguido que gobierna el PAN, interrumpido este periodo con otros 2 gobernadores, con la llegada de Calzada, del PRI, pero que mostró a nivel internacional, porque se vio, eso se vio hasta en Australia, en Timbuktu, en Corea del Sur, lo que pasó en el Estadio Corregidora y la falta total de preparación de una policía que permitió, por su ineficiencia, una tragedia que fue a nivel internacional. Y esta cuestión de detener a una señora y a su niña por deshojar una flor de un jardín público, en contraste de nuevo con la delincuencia organizada, con los crímenes violentos que han sucedido y que son ya también a nivel internacional. Yo estoy suscrito a canales de Telegram que son internacionales, es decir, se ven en todo el mundo, y lo que pasó con la masacre de este bar, Los Cantaritos, se conoció a nivel internacional. Y entonces uno dice, ¿en dónde está esa preparación? Ahora, efectivamente es hasta vergonzoso el hecho de reprimir a jóvenes que sacan una bandera de Palestina. Yo estuve en mayo en Chicago, invitado a dar una serie de conferencias, y me tocó ver protestas en Chicago de jóvenes norteamericanos, estudiantes, que incluso cerraron calles en el centro de Chicago, que tenían banderas de Palestina, que protestaban por la masacre que se está dando en la Franja de Gaza, pero que no fueron reprimidos al nivel que se ve en Querétaro sin ninguna necesidad. Y yo diría, hay también un contraste con lo que ha pasado en los últimos 6 años del gobierno de Morena a nivel nacional, porque han sido 6 años sin un solo hecho de represión por parte de las fuerzas federales. 6 años sin represión. Y en cambio vemos que en los estados donde gobierna el PAN, o donde gobierna incluso MC, ahí está el caso de Alfaro en Jalisco, reprimiendo estudiantes, reprimiendo protestas, reprimiendo a familiares de desaparecidos, y el caso que estamos tratando hoy en esta primera mitad del programa, del caso de Querétaro, en donde pareciera ser que a los panistas regresan a mandar el mensaje que ellos en realidad quieren el poder para reprimir, que ellos en realidad quieren el poder para desatar la fuerza pública, no contra la delincuencia organizada, sino la fuerza pública en contra de la misma ciudadanía. Y nos escribe Pedro García del Pueblito y nos dice que la Policía Queretana de Movilidad Municipal y Estatal son corruptos, prepotentes y altamente represores, porque eso es la ciudadanía vive en este caso. Y Víctor Martínez comenta sobre la administración municipal y cree, y yo coincido con él, que también exhibe una falta de expertise, una falta de experiencia en el oficio político, ya que revisando la trayectoria de Fernando Macías, si bien representa la sangre nueva del PAN, es lo que señala Víctor Martínez, pareciera una continuidad de Marcos Aguilar, donde inicia la política de limpiar la mancha urbana, pero sin políticas para atender la situación de calle, la venta en los semáforos, comercio ambulante. En total, dice, un alcalde inexperto en la administración de la capital. Y mira, se habla mucho sobre este doble rasero, de que por un lado dices, es que los vendedores ambulantes afean las calles. Repito, en Europa hay vendedores ambulantes.
y te venden productos alimenticios igualito que en México. O sea, esto no es de que hay en México, sí, en otros lados no. Pero también otra cosa que se observan en Querétaro, y no nada más en Querétaro, en todo el país, es el uso de la vía pública, por ejemplo, por parte de restaurantes y bares. Así es. En donde utilizan de manera cotidiana, regular, incluso 7 días a la semana, se han apoderado de parte de Plaza de Armas, de la Plaza de la Constitución, en donde haya plazas, que puede ser la Mariano de las Casas, etcétera. Tú ves a estos locales que tienen mesas usando el suelo público. Otra cosa, también eso se da en Europa, también se da en Estados Unidos. Es una cuestión de cómo regulas esa situación. Aquí lo criticable es esta doble medida, porque dices, no, es que utilizan el suelo público. Pues sí, pero los restaurantes también. Claro. Y se les permite. E incluso estos políticos panistas que se quejan del uso de la zona pública, del suelo público, también es una cuestión de que ellos mismos van a comer o son socios o son amigos de los dueños y entonces a ellos sí se les permite, son ligerísimos de obstaculizar la movilidad de las personas porque se trata de un negocio privado. Pero muy interesante el comentario del radioescucha Víctor Martínez, porque también ese es otro elemento. Hay que recordar que el actual presidente municipal de Querétaro votó en contra de la reforma eléctrica nacionalista. Votó a favor de los intereses de grandes transnacionales extranjeras cuando fue diputado federal. Es un claro ejemplar de la derecha y digamos de la nueva derecha por la edad que tiene, pero pues estas son las nuevas fuerzas del PAN y efectivamente hay mucha parte de inexperiencia en una administración municipal, ¿no? Por parte de ellos. ¿Qué más podemos decir, Rocío? Estamos a punto de cerrar para irnos al corte. Pues también eso que es ese doble rasero, porque va vinculado a una perspectiva que se tiene de quiénes valen en la sociedad y quiénes no, y cómo se va a tratar a los que tienen menos representación o menos valor desde su punto de vista. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de que hay clasismo de por medio, porque efectivamente esos restaurantes a los que haces referencia tienen años, décadas, utilizando esos espacios públicos, tienen hasta enrejados ya hacia afuera y nadie los cuestiona, y si cuestionan al artesano que va y se sienta en la banqueta, también en áreas en las que no estorba la movilidad, pero que es donde tiene la venta, porque luego los querían mandar al mercado de la artesanía, que está mega escondido quién sabe por dónde, y que la gente nunca va a ir allí, un turista nunca va a ir a ese lugar, y aparte de que les cobran por el derecho al uso del espacio, pues no pueden tener la venta que necesitan, y como ellos plantean, pues están al día. Y bueno, también eso de, bueno, yo creo que lo que vale es mi acuerdo con Israel, y entonces los estudiantes no pueden manifestarse de una manera distinta, porque eso es lo que se tiene que dar a conocer aquí en el Estado, y lo que otros opinen a mí no me interesa, y entonces ejerzo la fuerza pública para callarlos. Y inclusive pues lo vemos con los medios de comunicación también, que se publicita de lo que sucede aquí en Querétaro muy poco. En realidad la mayoría de las personas nos enteramos por las redes, y han sido eventos que son tan terribles que se han hecho públicos a nivel nacional y a nivel internacional. Desafortunadamente poniendo a Querétaro en la mira, no de la manera más positiva. Exacto, pues vamos a tener que seguir poniendo atención al actuar de nuestras autoridades. Efectivamente, a nivel internacional, Querétaro, la palabra Querétaro ya suena, se escucha, pero además de manera
negativa. Y esto lo podemos ver en muchos medios de comunicación, en las redes sociales. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Buenos días, estamos en este miércoles 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Y agradecemos los mensajes de Priscila Victoria Santín y de Eva Hernández. Y bueno, pues la primera revolución social del mundo. Hay que recordar que en 1917, aquí en Querétaro, se estaba promulgando la Constitución muy avanzada en términos de derechos sociales, 1917, cuando apenas en la Unión Soviética comenzaba la revolución en 1917. Aquí ya había terminado, aquí comenzó 7 años antes y cristalizó con esta Constitución que seguimos utilizando todavía hoy en día, que sí se ha venido reformando, no nada más en los últimos tiempos, y más en este sexenio que estamos viendo. Pero bueno, el segundo tema que queríamos tocar, Rocío y yo, hoy, es el tema muy relevante para México de las elecciones en Estados Unidos. Yo acabo de regresar del extranjero y la gente me preguntaba, bueno, gente que conozco, no gente en la calle, gente que conozco, me preguntaban la visión de México con respecto a la elección de Trump, ¿no? Porque es natural pensarlo. Nosotros, salvo Canadá, somos solamente 2 países que tenemos frontera con Estados Unidos. Es Canadá, que tiene la frontera más larga, y nosotros, que no es una frontera menor, son 3,000 kilómetros de frontera. Es una relación que además viene pues a lo largo de los años, centenares de años, y naturalmente que las elecciones en Estados Unidos pues van a tener un efecto en México, que lo vamos a ir viendo en este nuevo mandato de 4 años de Donald Trump. Y bueno, nos pareció importante comentar los resultados, hoy la parte cuantitativa, qué nos dicen los números de esta elección, y sobre la marcha, aquí en Tetras, vamos a comenzar a ver la constitución del equipo de Donald Trump, que dice mucho, que ya van, por ejemplo, la incorporación de Elon Musk, empresario, ¿no? Uno de los hombres más ricos del mundo, pero también la incorporación de gente que viene de la extrema derecha, como senador Marco Rubio, que pues con el nombre Marco Rubio, pues todos nos damos cuenta que no es de origen anglosajón. Él es más bien de origen cubano, latinoamericano, pero que a veces es de la gente, es migrantes recientes, porque la migración cubana a Estados Unidos, la fuerte, digamos, comenzó con la Revolución Cubana en 1959. Entonces estamos hablando de 80 años, ni siquiera 100 años. Marco Rubio, su origen como migrante cubano, como refugiado político, no él, sus familiares, ¿no? Sus papás, sus abuelos, pero son profundamente anti-inmigrantes y se ajustan muy bien al discurso de Donald Trump. Bueno, vamos a comenzar con una imagen. Le pedimos a producción, hay un mapa que nos muestra, gracias, para los que están en televisión, para los de radio, lo comentamos. Estos son los resultados hasta ayer. Hay que tomar en cuenta que el sistema norteamericano no excele por tener resultados rápidos. Es increíble, pero todavía no se sabe cuál va a ser la composición del Congreso. Pero este mapa, Rocío, es muy parecido al de las elecciones de 2020 y nos muestra, a diferencia de lo que dice la derecha en México, nos muestra un país polarizado.
Este mapa es muy, muy parecido al de 2020. Para los que nos están siguiendo en radio, es un mapa que muestra en azul los estados en los que ganó Kamala Harris y en rojo los estados en los que gana Donald Trump. Es muy parecido, casi idéntico a 2020, algunos pequeños cambios. Es tradición que la costa oeste, California, Oregon, Washington, voten demócrata. Pero también el noreste, la parte que tenemos arriba, que va de Nueva York, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Virginia, Connecticut, Delaware, toda esa zona. Y luego en el centro se ve esta enorme mancha roja, que es la gente que apoya a Trump. Y que uno, al ver la enorme mancha roja, pues uno podría decir es que Trump avasalló. Pero ¿qué sucede? Que en realidad las zonas más pobladas de los Estados Unidos, pues son estados como California o como Nueva York, que tradicionalmente votan demócrata. Y en este caso, en este año, la única parte que votó por los demócratas del centro pues fue Minnesota, Illinois, Colorado y Nuevo México. Bueno, en este mapa, para mí me parece relevante señalar que es un país polarizado. Si vemos el porcentaje de votos, Donald Trump alcanzó poco menos de 77 millones de votos y Kamala Harris 74 millones, poco más de 74 millones. Si vemos la diferencia porcentual, estamos hablando de un 50 contra un 48.3. Es decir, una diferencia de apenas 1.7. Es una diferencia muy pequeña. El mapa no nos debe de confundir porque tiene que ver con la población de los estados. Por ejemplo, es cierto que Donald Trump gana en lo que se llama el Midwest, en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, pero también es cierto que son Wyoming, por ejemplo, Idaho, Montana, que son estados muy poco poblados. Entonces, pues en una primera lectura, ¿qué vemos? Pues vemos un Estados Unidos polarizado, usando los términos que le gusta a la derecha mexicana. Ahí sí vemos una verdadera polarización, porque una diferencia de 1.7 es poca. Una diferencia, si te fijas, es una diferencia menor a 3 millones de votos, de un total de 150 millones de norteamericanos que fueron a votar. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos pues es uno de los países más grandes del mundo, con 350 millones de habitantes. Gracias a producción por la imagen. Y bueno, esa diferencia, si nosotros vemos la diferencia de 3 millones de votos, de un total de 150 millones de votos, es una diferencia muy pequeña. Ahora, curiosamente, en México, la narrativa de la derecha dice que México es un país polarizado. Claudia Sheinbaum le ganó a Xóchitl Gálvez no con una diferencia de 3 millones, con una diferencia de 20 millones de votos. 20 millones de votos. Estamos hablando de que Claudia Sheinbaum le ganó a Xóchitl Gálvez con una diferencia 7 veces superior a la diferencia con la que Trump le gana a Kamala Harris. Pero si tomamos en cuenta que en México votamos 60 millones, en Estados Unidos votaron 150 millones, la diferencia porcentual no es del 1.7, en donde, forzando un poco las cosas, pudiéramos hablar de un empate técnico decantado hacia Donald Trump. En cambio, en México, la diferencia porcentual de Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez
es de 33 puntos porcentuales. Y sin embargo, la derecha habla de polarización en México y no tocan ni con el pétalo de una rosa la polarización en los Estados Unidos, porque eso es una situación real y lo dicen los datos. Y cerraría este primer comentario de los datos que vi a partir de la elección, que la elección se llevó a cabo pues apenas el 5 de noviembre, ¿no? Las elecciones 5 de noviembre, estamos a 20, estamos hablando hace 15 días. Yo una cosa que observé inmediatamente, comparando con 2020, es que Trump gana en 2024 no tanto porque él haya aumentado una gran cantidad de votos. No, sino que yo observo que más bien es porque el Partido Demócrata perdió una gran cantidad de votos. En 2020, Joe Biden gana las elecciones con 81 millones de votos. 4 años después, Kamala Harris obtiene 74. Es decir, en el camino, en el sexenio de Biden, y creo que pegó mucho la posición de Biden de un apoyo incondicional a Israel, sí, y de ignorar las protestas de la gente que quería parar la masacre en Palestina, perdió 7 millones de votos. El Partido Demócrata pierde esta elección porque perdieron 7 millones de votos con respecto a la votación anterior. Y es verdad que Trump ganó 3 millones de votos con respecto a 2020, porque en 2020 obtuvo 74 millones. Entonces, comparando estos 3 millones que gana Trump y los 7 millones que pierde el Partido Demócrata, pues a mí me queda claro que Trump gana no tanto por estos 3 millones adicionales que ganó, que sí los ganó, sino más bien por los 7 millones de votos perdidos por parte del Partido Demócrata. Entonces, en un primer momento, a mí me parece que los vecinos del norte siguen polarizados. Hay dos fuerzas muy parejas, algo que añora la derecha en México, pero que nada tiene que ver con nuestro país, porque en nuestro país no existe la polarización de la que la derecha les gusta hablar, porque los números son contundentes. Y no he escuchado absolutamente a nadie de la derecha decir que los Estados Unidos son un país polarizado, cuando los resultados de las elecciones nos dicen totalmente lo contrario. ¿Cómo ves que estos datos? Fíjate que pensando en todas estas situaciones, en México la derecha saca cuentas de un porcentaje de la población que no vota, de un porcentaje de la población que son menores de edad y que no tendrían acceso a la votación, para decir que es la oposición a Claudia Sheinbaum o al gobierno actual, y esa es una información falsa, porque en realidad lo que tienen en votos pues es mínimo, una, y dos, cuando ahora están esperando que Donald Trump intervenga en nuestro país para que les regrese sus privilegios nuevamente, ¿no? Y entonces son absurdos porque no logran reconocer y no logran comprender que la sociedad en México ha cambiado, y ha cambiado radicalmente, y que ya no tienen la aceptación, que no tienen el reconocimiento, que no tienen el apoyo de la población para poder seguir obteniendo cargos relevantes y para ocuparse de la gobernabilidad del país. Entonces,
Sí, volvemos a regresar a lo que tú comentabas hace un momento, el doble rasero. Todo lo que sea comparativo con México, siempre lo manipulan de una manera, y lo que tiene que ver con el extranjero, y particularmente con Estados Unidos, no se señala, no se sanciona, no se menciona, aun cuando sea evidentemente puesto en claro, puesto a la luz, que existe, como tú planteas, esa polarización allá. Y fíjate, aunque no, a la derecha no lo señale, la polarización en Estados Unidos está. Ellos tienen un peculiar sistema que a muchos en el mundo, no en Querétaro, no en México, no Ángel Valderas, no, en el mundo les parece totalmente anacrónico. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente hay 2 opciones. En estas elecciones participaron 2 candidatos independientes, pero que obtuvieron unos 700,000 votos cada uno, apenas el 0.5% de los votantes. Es decir, los norteamericanos tienen un estado de democracia donde prácticamente nada más hay 2 opciones. Sí. La derecha no dice nada. En México y en muchos otros países, Alemania, Francia, Colombia, Brasil, al menos 3 opciones. Pero hay otra particularidad que también explica a veces el conflicto que se dio en 2020, pero que también muestra la polarización. El sistema norteamericano es muy curioso porque no gana quien ganó el voto popular. Hay que recordar que Hillary Clinton le ganó a Donald Trump el voto popular cuando Donald Trump ganó las elecciones en 2016. Quien ganó fue Hillary Clinton, pero Hillary Clinton no fue presidenta porque los Estados Unidos utilizan un sistema indirecto llamados colegios electorales, que es muy chistoso. El que gana en un estado se lleva la totalidad de los votos electorales. Por ejemplo, en estas elecciones, sí. Wisconsin, porque si nos vamos a la distorsión del voto popular, uno dice, a ver, ¿cómo está? Trump obtuvo el 50% de votos de la gente y Kamala Harris el 48.3%. Pero eso no se traduce en el instrumento legal de elección, porque en el instrumento legal de elección, Trump obtuvo 312 votos, casi el 60%, o sea, 8 puntos más, y Harris 226, el 42%, 6 puntos menos y 8 puntos más. Aquí hay una diferencia ya de 16 puntos. O sea, una diferencia en el voto popular de 1.7 se amplía a 16 puntos. Y luego aquí la derecha habla de distorsiones en las votaciones. Caso de Wisconsin, Donald Trump, 49.7%, Kamala Harris, 48.8%. La diferencia es menor incluso a 1 punto porcentual. Son solamente 30,000 votos en un estado. Sin embargo, Trump se llevó los 10 votos electorales, que en un sistema sin votos electorales, pues contarían, estamos prácticamente hablando de mitad y mitad. Y lo mismo pasó en Michigan. La diferencia fue apenas de 1.4. Trump se llevó los 15 votos electorales. Pensilvania, la diferencia fue 1.7. Trump se llevó los 19 votos electorales. Y pasó en Nevada, donde Trump ganó con el 50.6, en Georgia, donde ganó con el 50.7, Carolina del Norte con 51, Arizona con 52. Todas elecciones apretadas, pero sin embargo Trump se llevó los 93 votos. O sea, estamos hablando de estados donde prácticamente la votación es mitad y mitad, pero sin embargo Trump se llevó 93 votos y Kamala Harris 0. Es 0. Ese es un sistema. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Lo que le llaman en Estados Unidos la trifecta, Rocío, pues resulta ser que Trump ganó la presidencia y la mayoría en ambas cámaras, lo que le va a dar mucho mayor poder de acción
Vamos a ver si la derecha mexicana acusa a Trump de dictador, porque ahora va a tener la mayoría en el Senado. Los republicanos tienen ahora 53 senadores, los demócratas 47. Los republicanos ganaron 4, los demócratas perdieron 4. Es una diferencia de apenas de 6 senadores, no como en México. Y los demócratas perdieron la mayoría que tenían. Todavía no han terminado de contar. Todavía faltan 5 estados por tener el resultado definitivo, pero los republicanos ya tienen los 218 votos de mayoría de los 435. Entonces va a ser muy curioso ver esta bipolaridad de la derecha mexicana, que se queja de que Morena tiene mayoría, en este caso calificada, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República, pero no dicen nada de Estados Unidos. Claro. Rocío, nos queda un minuto, te toca el cierre de esta emisión. Bueno, pues hay que estar pendientes de lo que termine de resultar en Estados Unidos, aunque ya sabemos que bueno, la elección ya está garantizada a favor de Donald Trump y que evidentemente que tenga esta mayoría también en el Senado y además de la presidencia, pues va a tener un impacto en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Y que habrá que tener, tenemos una presidente que es muy capaz y que es muy preparada y que puede enfrentar los retos que vengan adelante, pero no va a ser una relación fácil. Ok, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en una emisión más de Tetras con Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Los saluda Ángel Valderas y Rocío Méndez. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.